Desde pequeñas, a las mujeres se les enseña que ser amables es una virtud. Sé educada, sé complaciente. No hagas sentir incómodos a los demás. Sonríe incluso cuando no tengas ganas, no levantes la voz. No discrepes demasiado. La regla no dicha es clara. Una mujer amable es una mujer aceptable. Ella se ajusta al molde que la sociedad ha creado para ella. Ella es agradable, es fácil de tratar y lo más importante, no altera el statu quo. Pero detengámonos un momento y preguntemos, ¿a qué costo? El costo es a menudo agotamiento, resentimiento y potencial no realizado. El costo es una vida donde las necesidades, sueños y deseos de una mujer quedan en segundo plano frente al confort y la aprobación de los demás. El costo es una existencia donde ella se silencia, reduce su presencia y suprime su poder para mantener la paz. La amabilidad es una trampa, una que mantiene a las mujeres jugando a lo pequeño con miedo de reclamar el espacio y respeto que merecen por derecho. Hay una diferencia profunda entre ser amable y ser simpático. La bondad está arraigada en la fuerza. Viene de un lugar de verdadera compasión, respeto propio y decisión. No busca aprobación ni sacrifica autenticidad. Ser amable, por otro lado, a menudo está arraigado en el miedo. Miedo al rechazo, miedo a no agradar, miedo a ser visto como difícil o excesivo. Una mujer atrapada en la trampa de la amabilidad filtra constantemente sus palabras, sus acciones e incluso sus sueños a través del lente de lo que otros puedan pensar. Pone a los demás primero incluso cuando la agota. Se excede a sí misma incluso cuando está agotada. Dice sí cuando realmente quiere decir no. Y poco a poco, con el tiempo, pierde contacto con quien realmente es. Cada vez que una mujer suprime su verdad para que otros se sientan cómodos, se traiciona a sí misma. Cada vez que pone sus propias necesidades al último, porque teme decepcionar a otros, se traiciona a sí misma. Cada vez que guarda silencio ante la injusticia, el maltrato o la falta de respeto, se traiciona a sí misma. Este ciclo de autotraición no solo afecta su autoestima, impacta su energía, sus relaciones, su carrera e incluso su salud. Con el tiempo, el resentimiento se acumula. Se pregunta por qué se siente agotada. Se pregunta por qué la gente no aprecia sus sacrificios. Se pregunta por qué da tanto pero recibe tan poco a cambio. La respuesta es simple. Cuando una mujer se sacrifica constantemente por los demás, le enseña al mundo a esperarlo. El primer paso para liberarse de la trampa de la amabilidad es reconocerla. Pregúntate a ti misma: ¿priorizo la comodidad de otras personas sobre mi propia verdad? ¿Digo sí a cosas que en realidad no quiero hacer? ¿Evito la confrontación incluso cuando sé que debería decir algo? ¿Temo ser vista como egoísta si me pongo a mí misma en primer lugar? Si la respuesta es sí, entonces es momento de un cambio, porque la verdad es que tu poder no está en ser apreciada, está en ser auténtica. Cuando una mujer sale de la trampa de la amabilidad, comienza a establecer límites sin culpa. Empieza a decir no sin dar demasiadas explicaciones. Se permite ocupar espacio, expresar sus opiniones y perseguir sus objetivos sin disculpas. Ella pasa de buscar aprobación a reconocer su propio valor. Pasa de ser querida a ser respetada. Pasa de quedarse pequeña a ocupar todo su poder. Y cuando eso sucede, todo cambia porque el mundo no necesita más mujeres amables. Necesita mujeres audaces, valientes, sin disculpas, que estén listas para entrar en su grandeza. Desde una edad temprana, muchas mujeres son condicionadas para creer que su valor está ligado a cuánto dan, cuánto se acomodan y cuánto complacen a los demás.
Se les enseña a ser cariñosas, complacientes y desinteresadas, ya sea en relaciones, dinámicas familiares o en el lugar de trabajo. Aprenden que decir sí gana aprobación, mientras que decir no arriesga rechazo. Esta programación se arraiga tan profundamente que muchas mujeres ni siquiera reconocen cuánto de sus vidas está dictado por el miedo a decepcionar a otros. Complacer a los demás puede parecer inofensivo, incluso virtuoso. Después de todo, ¿no es bueno ser amable, ser considerado, ayudar donde se puede? Pero cuando la bondad se convierte en una incapacidad para establecer límites, se vuelve un patrón autodestructivo. Sin límites firmes, la energía se drena, el respeto propio disminuye y el resentimiento comienza a acumularse. Una mujer que constantemente prioriza a los demás a expensas de sí misma no está siendo amable. Se está abandonando a sí misma. La incapacidad de decir no mantiene a las mujeres atrapadas en el agotamiento. Asumen más de lo que pueden manejar, estirándose al máximo para satisfacer las necesidades de los demás. Dicen que sí a compromisos sociales a los que no quieren asistir, proyectos de trabajo para los que no tienen tiempo y relaciones que los agotan en lugar de elevarlos. La presión de ser amables y evitar conflictos los lleva a excederse hasta quedar emocional y físicamente agotados. Pero el agotamiento no es una medalla de honor, es una señal de advertencia de que algo necesita cambiar. Le sigue el resentimiento. Cuanto más una mujer sacrifica sus necesidades para complacer a los demás, más comienza a sentirse no valorada. Da y da, pero nunca parece ser suficiente. Se pregunta por qué otros no corresponden a sus esfuerzos o por qué se aprovechan de su amabilidad. Pero la dura verdad es esta: Kuishi, una mujer no establece límites, enseña a las personas que no tienen que respetarlas. Los límites no son muros que excluyen a las personas, son las líneas que protegen la energía, el tiempo y el bienestar emocional de una mujer. Definen lo que ella tolerará y lo que no. Una mujer con límites firmes no actúa desde la culpa, actúa desde el respeto propio. Ella sabe que sus necesidades importan tanto como las de cualquier otra persona. No tiene miedo de decir, no puedo hacer eso, no tengo tiempo, o simplemente no. Decir no es un acto de egoísmo, es un acto de autocuidado. Una mujer que establece límites no está rechazando a los demás, se está eligiendo a sí misma. Entiende que no puede servir desde una taza vacía. Reconoce que no es responsable de gestionar las emociones o expectativas de los demás. Sabe que es valiosa incluso cuando no se desvive por hacer que todos los demás estén cómodos. Liberarse de la complacencia de los demás requiere un cambio de mentalidad. Requiere que una mujer desaprenda la falsa creencia de que su valor proviene de ser complaciente. Requiere que deje ir el miedo de que defenderse a sí misma la hará desagradable. La verdad es que las personas que realmente la respetan honrarán sus límites. Aquellos que se molestan o se ofenden por ellos solo se beneficiaban de su falta de ellos. Cuando una mujer deja de complacer a los demás, entra en su poder. Ya no vive para la aprobación, vive para su propio bienestar y realización. Habla sin miedo, prioriza su salud mental y emocional sin culpa. Crea espacio para relaciones y oportunidades que se alinean con su verdadero ser. El mundo no necesita más mujeres que estén exhaustas por complacer constantemente a los demás. Necesita mujeres que estén plenamente presentes, plenamente vivas y totalmente en control de sus propias vidas. Desde el momento en que una mujer entra en el mundo, absorbe mensajes sobre lo que significa ser buena, ser adorable y ser valiosa. Estos mensajes vienen de los padres, maestros, medios de comunicación y la sociedad en general. Le dicen que para ser aceptada debe ser complaciente, para ser valorada debe ser generosa, para ser amada debe ser tranquila, adaptable y complaciente con los que la rodean. Con el tiempo, este condicionamiento se incrusta en el subconsciente, moldeando su identidad y comportamiento sin que ella siquiera se dé cuenta.
La mente subconsciente es como un dispositivo de grabación, almacenando cada experiencia, creencia y respuesta emocional del pasado. Funciona en piloto automático, repitiendo patrones antiguos y manteniendo a una mujer atrapada en ciclos de búsqueda de validación. Cuando era niña, pudo haber aprendido que ser callada y obediente le ganaba elogios. Como adolescente, puede que descubriera que estar de acuerdo con los demás la hacía más simpática. Como adulta, puede encontrarse diciendo sí cuando en realidad quiere decir no, temiendo que establecer límites la haga parecer antipática o indigna. Sí, pero ¿qué pasaría si todo lo que le enseñaron sobre su valía se basara en un sistema defectuoso? ¿Y si nunca se suponía que debía buscar aprobación a costa de sí misma? La verdad es que la amabilidad y el autosacrificio no son la misma cosa. La complacencia y la verdadera generosidad no son intercambiables. El valor de una mujer no proviene de cuánto da, cuánto se acomoda o cuán bien se ajusta a las expectativas de los demás. Reconfigurar la mente significa romper la ilusión de que la aprobación externa determina el valor propio. Requiere una conciencia del viejo condicionamiento que mantiene a las mujeres atrapadas en ciclos de dar en exceso y el abandono de sí mismas. El primer paso en esta transformación es reconocer los patrones. Una mujer debe preguntarse: ¿me siento incómoda al decir que no? ¿Me siento culpable cuando pongo mis necesidades primero? ¿Me hago más pequeña para evitar el conflicto? ¿Cambio mis opiniones para encajar? ¿Me siento ansiosa cuando alguien desaprueba de mí? Si la respuesta es sí, significa que la mente subconsciente ha sido programada para asociar la autoestima con la validación externa. Este condicionamiento debe deshacerse no por la fuerza, sino mediante la conciencia consciente y la intención. El cerebro es neuroplástico, lo que significa que se puede reconfigurar con nuevos pensamientos, creencias y comportamientos. Cada vez que una mujer elige honrarse a sí misma en lugar de buscar aprobación, comienza a romper las viejas rutas neuronales que la mantenían en un ciclo de búsqueda de validación. Crea nuevos patrones basados en la autoconfianza, el autorrespeto y la autenticidad. Una de las formas más poderosas de reconfigurar la mente es a través de la autoafirmación y la visualización. Cuando una mujer reafirma repetidamente: soy digna, independientemente de las opiniones de los demás, ella comienza a reescribir su narrativa interna. Cuando se visualiza a sí misma estableciendo límites con confianza y manteniéndose firme, empieza a encarnar esa realidad. Con el tiempo, estos nuevos pensamientos se convierten en nuevas creencias, y esas creencias moldean nuevos comportamientos. Otro aspecto clave de esta transformación es la conciencia emocional. Muchas mujeres permanecen atrapadas en la búsqueda de aprobación porque temen el rechazo, el abandono o la soledad. Pero estos miedos están arraigados en el pasado, son ecos de heridas de la infancia y condicionamientos sociales. Cuando una mujer aprende a sentarse con sus emociones en lugar de reaccionar desde ellas, recupera su poder. Se da cuenta de que el malestar es temporal, pero la traición a sí misma tiene consecuencias duraderas. El verdadero valor propio no se encuentra en ser querido por todos. Se encuentra en ser fiel a uno mismo. Cuando una mujer ya no depende de la validación externa, se vuelve imparable. Habla con convicción, se mueve con confianza, toma decisiones basadas en sus propios deseos, no en las expectativas de los demás. Ella atrae relaciones y oportunidades que se alinean con su yo más elevado. Reconfigurar la mente no es un proceso de la noche a la mañana, pero es necesario. Una mujer debe estar dispuesta a dejar ir creencias obsoletas y aceptar la verdad. Siempre ha sido suficiente, siempre ha sido valiosa. Lo único que necesita cambiar es su reconocimiento de ese hecho. Desde una edad temprana se condiciona a las mujeres a creer que ser queridas es la clave para la aceptación, el éxito y la felicidad. Se les enseña a ser complacientes, agradables y serviciales, a sonreír incluso cuando no lo sienten, suavizar sus palabras para no parecer demasiado directas y priorizar mantener la paz sobre expresar su verdad. Esto
Este condicionamiento es profundo, moldeando la manera en que interactúan con el mundo, cómo se presentan en las relaciones e incluso las oportunidades que persiguen. Pero las mujeres más poderosas de la historia no alcanzaron la influencia asegurándose de que todos las quisieran. No diluyeron sus voces ni redujeron su presencia para hacer sentir cómodos a los demás. Fueron audaces, intrépidas y dispuestas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso cuando eso las hacía impopulares. Comprendieron una verdad simple: ser queridas es pasajero, pero ser respetadas es duradero. El respeto se construye sobre la autenticidad. Una mujer que se mantiene en su verdad, sin disculparse por quién es o en qué cree, impone un nivel de respeto que ninguna cortesía forzada o complacencia puede lograr. Las personas pueden no estar siempre de acuerdo con ella, pero reconocen su fortaleza, ven su integridad, e incluso aquellos que no la aprecian no pueden negar el poder que lleva. La confianza es otro pilar del respeto. Una mujer que se valora a sí misma no busca permiso para existir en su plena expresión. No modifica su comportamiento por miedo a ser juzgada. No se reduce para encajar en el estrecho molde que la sociedad ha creado para ella. En cambio, se mueve con certeza. Saber que su valor no está en discusión. La confianza es magnética. Atrae a las personas no porque esté tratando de agradarles, sino porque irradia una energía de seguridad en sí misma que es rara e innegable. Hablar la verdad, incluso cuando es incómodo, es quizás la característica más desafiante y definitoria de una mujer que inspira respeto. El mundo enseña a las mujeres a ser complacientes, evitar la confrontación y silenciar sus instintos en aras de la armonía. Pero el verdadero poder reside en la capacidad de expresar lo que necesita ser dicho, sin importar cómo sea recibido. Una mujer que habla con claridad y propósito no busca provocar ni discutir por el simple hecho de hacerlo. Habla porque sabe que su voz importa. Y cuando lo hace, la gente escucha. Elegir el respeto sobre la simpatía significa aceptar que no todos aprobarán. Algunos estarán intimidados, algunos malinterpretarán, algunos proyectarán sus inseguridades en ella, llamándola difícil, excesiva o inaccesible, pero nada de eso importa. Una mujer que es respetada no depende de la validación externa para afirmar su valía. Ella sabe quién es, sabe en qué cree, y se niega a hacer cualquier cosa menos su ser más completo y poderoso. Este cambio de ser querido a ser respetado es una transformación que requiere valentía. Significa establecer límites y mantenerse firme en ellos. Significa alejarse de situaciones, relaciones y entornos que exigen que se haga más pequeña. Significa negarse a permitir que el miedo dicte sus elecciones. Y significa abrazar la incomodidad que viene con el crecimiento, porque entiende que el costo de vivir para obtener aprobación es mucho mayor que el costo de mantenerse fiel a su verdad. Cuando una mujer elige el respeto sobre la simpatía, se vuelve imparable, entra en su autoridad, se convierte en líder, no en seguidora, atrae a personas que la valoran por quien realmente es, no por la versión de sí misma que fue condicionada a ser. Ya no desperdicia energía tratando de encajar, porque sabe que nunca estaba destinada a mezclarse con el fondo. Estaba destinada a destacar. Desde la infancia, a menudo se condiciona a las mujeres a decir que sí. Sí a ser serviciales, sí a ser complacientes, sí a hacer cosas que hagan sentir cómodos a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Se les enseña a Ksenia que decir no es grosero, egoísta o poco amable. Pero en realidad, la incapacidad de decir no es una de las mayores barreras para el crecimiento personal, el éxito y el verdadero cumplimiento. Cada vez que una mujer dice sí a algo que no se alinea con su yo más elevado, dice no a algo mayor. La energía del no se trata de rechazo. Se trata de redirección. Es una declaración poderosa al universo de que ya no se conformará con menos de lo que merece. Cuando una mujer aprende a decir no con confianza, no está cerrando puertas,
Está creando espacio para nuevos. Este condicionamiento es profundo, moldeando la manera en que interactúan con el mundo, cómo se presentan en las relaciones e incluso las oportunidades que persiguen. Pero las mujeres más poderosas de la historia no alcanzaron la influencia, asegurándose de que todos las quisieran. No diluyeron sus voces ni redujeron su presencia para hacer sentir cómodos a los demás. Fueron audaces, intrépidas y dispuestas a mantenerse firmes en sus convicciones, incluso cuando eso las hacía impopulares. Comprender una verdad simple: ser queridas es pasajero, pero ser respetadas es duradero. El respeto se construye sobre la autenticidad. Una mujer que se mantiene en su verdad, sin disculparse por quién es o en qué cree, impone un nivel de respeto que ninguna cortesía, forzada o complacencia puede lograr. Las personas pueden no estar siempre de acuerdo con ella, pero reconocen su fortaleza. Ven su integridad, e incluso aquellos que no la aprecian no pueden negar el poder que lleva. La confianza es otro pilar del respeto. Una mujer que se valora a sí misma no busca permiso para existir en su plena expresión. No modifica su comportamiento por miedo a ser juzgada. No se reduce para encajar en el estrecho molde que la sociedad ha creado para ella. En cambio, se mueve con certeza. Saber que su valor no está en discusión. La confianza es magnética. Atrae a las personas no porque esté tratando de agradarles, sino porque irradia una energía de seguridad en sí misma que es rara e innegable. Hablar la verdad, incluso cuando es incómodo, es quizás la característica más desafiante y definitoria de una mujer que inspira respeto. El mundo enseña a las mujeres a ser complacientes, evitar la confrontación y silenciar sus instintos en aras de la armonía. Pero el verdadero poder reside en la capacidad de expresar lo que necesita ser dicho, sin importar cómo sea recibido. Una mujer que habla con claridad y propósito no busca provocar ni discutir por el simple hecho de hacerlo. Habla porque sabe que su voz importa. Y cuando lo hace, la gente escucha. Elegir el respeto sobre la simpatía significa aceptar que no todos aprobarán. Algunos estarán intimidados, algunos malinterpretarán, algunos proyectarán sus inseguridades en ella, llamándola difícil, excesiva o inaccesible. Pero nada de eso importa. Una mujer que se respeta no depende de la validación externa para afirmar su valía. Ella sabe quién es, sabe en qué cree, y se niega a hacer cualquier cosa menos su ser más completo y poderoso. Este cambio de ser querido a ser respetado es una transformación que requiere valentía. Significa establecer límites y mantenerse firme en ellos. Significa alejarse de situaciones, relaciones y entornos que exigen que se haga más pequeña. Significa negarse a permitir que el miedo dicte sus elecciones. Y significa abrazar la incomodidad que viene con el crecimiento, porque entiende que el costo de vivir para obtener aprobación es mucho mayor que el costo de mantenerse fiel a su verdad. Cuando una mujer elige el respeto sobre la simpatía, se vuelve imparable. Entra en su autoridad, se convierte en líder, no en seguidora. Atrae a personas que la valoran por quien realmente es, no por la versión de sí misma que fue condicionada a ser. Ya no desperdicia energía tratando de encajar, porque sabe que nunca estaba destinada a mezclarse con el fondo. Estaba destinada a destacar desde la infancia. A menudo se acondiciona a las mujeres a decir que sí. Si a ser serviciales, si a ser complacientes, si a hacer cosas que hagan sentir cómodos a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Se les enseña que decir no es grosero, egoísta o poco amable, pero en realidad la incapacidad de decir no es una de las mayores barreras para el crecimiento personal. Y sabes, he estado haciendo esto durante mucho tiempo y he visto muchos cambios. Se trata de redireccionar. Es una poderosa declaración al universo de que ya no te conformarás con menos de lo que merece. Cuando una mujer aprende a decir no con confianza, no está cerrando puertas, está creando espacio para lo nuevo. Ella entiende que su existencia no está destinada a ser agradable, está destinada a ser significativa. Este cambio requiere valentía. Es fácil conformarse, mimetizarse, ser amable de una manera que mantiene la paz, pero te cuesta la voz. Pero ser auténticamente tú mismo significa estar en tu verdad. Incluso cuando es inconveniente, significa hablar cuando tienes algo que decir en lugar de quedarte en silencio por miedo al juicio. Significa usar lo que te hace sentir poderosa, no lo que hace que los demás se sientan cómodos. Significa perseguir la vida que te emociona,
en lugar de la que se siente segura y predecible. El momento en que una mujer deja de disculparse por quien es, todo cambia. Ya no diluye sus opiniones para evitar conflictos, ya no se hace pequeña para acomodar egos frágiles, ya no sacrifica sus sueños para encajar en un papel que nunca fue pensado para ella. En cambio, entra en cada habitación con confianza, se apropia de su inteligencia, su ambición, su éxito. Ella entiende que su poder no es algo que necesite justificar, es algo que necesita abrazar. Algunas personas se sentirán incómodas con este cambio. Aquellos que se han beneficiado del silencio de una mujer no celebrarán su voz. Aquellos que la han controlado a través de la inseguridad no aplaudirán su confianza, pero ella no se encogerá. No volverá a ser la versión de sí misma que buscaba aprobación a expensas de la autenticidad. Se mantendrá firme en la verdad de que es digna, no por chocar. Cuánto da, cuánto complace o cuánto se acomoda, sino simplemente porque existe. Esta transformación no se trata solo de crecimiento personal, se trata de impacto. Cuando una mujer se mantiene firmemente en su poder, le da permiso a otros para hacer lo mismo. Se convierte en un ejemplo, una fuerza, un recordatorio de que la fortaleza y la suavidad pueden coexistir, de que la ambición y la bondad no son opuestos, de que ser poderoso no significa ser cruel, significa ser auténtico. El mundo no necesita más mujeres que se jueguen en pequeño. No necesita más mujeres que se disculpen por ser ambiciosas, francas o seguras. No necesita más mujeres que busquen validación en lugar de realización. Lo que el mundo necesita son mujeres que estén plenamente vivas, que ocupen espacio, que se adueñen de su presencia, que persigan sus sueños con pasión, sin disculpas. Una mujer que entra en su poder no pide permiso, no espera a que alguien le diga que es suficiente. Ella sabe que lo es, se lleva de manera diferente. Ella irradia una energía que es innegable. Atrae oportunidades, relaciones y experiencias que se alinean con su verdad. No suplica ser vista. Brilla tan intensamente que el mundo no puede apartar la mirada. Llega un momento en la vida de toda mujer cuando se da cuenta de que ha estado esperando por permiso, esperando por validación, esperando a que las circunstancias adecuadas se alineen antes de permitirse entrar en la vida que realmente desea. Pero la verdad es que nadie va a venir a darte permiso, nadie va a venir a decirte que eres suficiente, nadie te va a entregar la vida con la que sueñas. Y el momento de la transformación ocurre cuando una mujer deja de esperar y empieza a crear. Ya no busca la aprobación fuera de sí misma, se vuelve hacia adentro y escucha la voz de su propia intuición. Durante demasiado tiempo a las mujeres se les ha condicionado a creer que deben encajar en un rol específico, seguir un camino predeterminado y esperar una validación externa antes de poder sentirse valiosas. Pero la realidad es que nunca se suponía que vivieras según el guión de otra persona. Estabas destinada a crear, a expandirte, a entrar en la plenitud de quién eres. Y esta creación no ocurre por accidente, requiere un cambio, una decisión consciente de dejar de sobrevivir y empezar a prosperar. Cuando una mujer asume el papel de creadora en su propia vida, todo cambia. Ya no se ve a sí misma como una participante pasiva en su realidad, a merced de las circunstancias, las opiniones de los demás o las expectativas sociales. En cambio, ella reconoce que ella es la arquitecta de su existencia. Elige sus pensamientos deliberadamente, entendiendo que la energía que irradia moldea las experiencias que atrae. Ella ya no permite que el miedo dictamine sus acciones. Ya no toma decisiones basadas en lo que hará sentir cómodos a los demás. Comienza a confiar plenamente en sí misma sin disculparse
Este cambio no se trata de fuerza o control, se trata de alineación. Se trata de entender que tu energía es tu moneda más poderosa. La forma en que piensas, la forma en que sientes, la forma en que te comportas, todo eso envía una señal al universo sobre lo que crees que mereces. Y cuando elevas esa señal, cuando subes tus estándares, te niegas a conformarte y caminas con certeza inquebrantable, el mundo responde de igual manera. Las oportunidades comienzan a aparecer, las relaciones se transforman, lo imposible empieza a sentirse inevitable. Pero adentrarse en este poder requiere un profundo nivel de autoconciencia. Requiere que una mujer desaprenda todo lo que le han dicho sobre quién debería ser y redescubrir quién es realmente. Requiere una disposición para soltar antiguas identidades vinculadas a la lucha, a la limitación, a jugar en pequeño. La mujer renovada no se aferra al pasado, no se aferra a viejas heridas ni a creencias obsoletas. O a decir que ya no le sirve, porque en tú quieres crear algo nuevo, debe hacer espacio para ello. Y ese sentimiento siempre es fácil, mucha resistencia, tanto desde dentro como desde el mundo que te rodea. Las personas que se han beneficiado de tus dudas no celebrarán tu transformación. Los sistemas que prosperan manteniéndote pequeña no te animarán a expandirte. Pero nada de eso importa una vez que tomas la decisión de adueñarte de tu poder. Porque una vez que despiertas a la verdad de quién eres, no hay vuelta atrás. La mujer que se ha mejorado a sí misma no persigue, atrae, no se conforma, se alinea, no espera, crea, camina con una energía diferente, una presencia diferente, una certeza diferente. Ya no pide permiso para ser vista, para ser escuchada, para ser poderosa, simplemente es. Si el read se da cuenta, llega un momento en que una mujer se da cuenta de que ya no es quien solía ser. Ya no está atada por el miedo, por la duda o por la necesidad de aprobación. Y la evolución es una versión superior de sí misma, una que confía en su intuición, posee su poder y se niega a jugar en pequeño. No espera que la vida le ocurra. Lo crea con intención, con claridad, con una creencia inquebrantable en su valor. La mujer que se mejora a sí misma no pregunta si es suficiente, sabe que lo es. Ya no busca validación del mundo exterior porque la ha encontrado dentro de sí. Se mantiene en su verdad sin pedir disculpas y sin titubear. Ya no teme caminar sola porque entiende que su camino está destinado a ser diferente. Y alinean oportunidades, relaciones y experiencias que reflejan su nuevo poder. Entonces, la pregunta ya no es si estás lista para la mejora, sino si estás dispuesta a reclamarla. El mundo no necesita más mujeres que sean simplemente amables, complacientes o que esperen permiso. Necesita mujeres valientes, sin miedo y plenamente despiertas. Es tu potencial ilimitado. El momento es ahora, la mejora está aquí. Entra en ella.